Bienvenidos sean todos ustedes al inicio de esta unidad 2 del curso de Derecho Civil. En la unidad 1 hemos estudiado nociones generales y principales conceptos acerca del derecho civil. También hemos pedido estudiar los objetos que tiene el derecho civil de estudio y de investigación. En esta unidad vamos a desarrollar los dos grandes objetos de estudio del derecho civil. Uno de ellos es la persona. La persona dividido en persona natural y en persona jurídica. En esta unidad vamos a desarrollar esos temas profundamente y vamos a ver sus principales características y naturaleza. Quiero aprovechar la oportunidad de agradecer a todos los tutores y a todo el personal técnico que hace posible que podamos llegar a través de este sistema virtual de enseñanza hasta tu hogar, hasta tu trabajo, hasta el lugar donde te encuentras, para poder mutuamente compartir experiencias y aprender más acerca de esta profesión que es el derecho, para que te conviertas en un futuro y excelente abogado. Bien, dicho esto, vamos a empezar entonces con la unidad, con el tema número 1. Se llama persona a todo ser capaz de derechos y obligaciones, persona individual o persona jurídica. Tradicionalmente las personas se han clasificado en individuales y jurídicas. Las individuales han sido llamadas físicas o naturales. Es todo ser de la especie humana, es decir, todo ser nacido de una mujer. Vamos a explicar un poco acerca de este primer tema tocado por la diapositiva. Como recordarás, en la unidad número 1 hemos podido hablar acerca de la persona natural. Hemos podido hablar de esa capacidad gregaria que tenemos como seres humanos de poder vivir en sociedad, de poder crear obligaciones, crear a través de actos jurídicos y contratos vínculos que puedan unir a las personas. Sin embargo, todo esto no existiera si primero no hablamos de la persona. La persona entendida en principio como persona natural, es decir, como ser humano, como ser vivo, como humanidad. Nuestros orígenes sean de una forma, pensar de una forma creacionista o de una forma evolucionista o del simple azar, como les decía en el día anterior, no interesa para los temas del derecho. En realidad, cuando hablamos de la persona natural y de sus orígenes, vamos a encontrar en las normas que tenemos actualmente en el Código Civil una serie de filosofías que tratan de explicar su origen, porque de esa forma vamos a poder darle el lugar que le corresponde en las normas y las leyes actuales. Mucho se ha hablado acerca de las filosofías que van a primar acerca de la persona natural. Tenemos aquellas que van desde las filosofías naturalistas hasta aquellas que van por las filosofías de naturaleza judeo-cristiana, heredados de ese pensamiento, y también aquellas que hablan que somos puramente víctimas del azar. Sin embargo, en todas ellas hay la confluencia final de que la persona humana será el fin supremo de toda sociedad y de todo Estado, y que en realidad las normas y las leyes han sido creadas en principio para proteger a la persona natural. La persona natural es, en todo caso, hija producto, ¿no?, del nacimiento y de la concepción. Explicábamos en la unidad anterior de que mucho se ha debatido acerca de en qué momento la persona natural es persona humana, persona natural. La filosofía que prima en el Código Civil peruano y que prima en muchos códigos latinoamericanos es reconocer que el ser humano lo es tal desde el momento de la concepción. El Código Civil establece que el concebido ya tiene y es sujeto de derecho en todos aquellos derechos que le favorecen. Y las normas jurídicas que rigen a los niños y adolescentes, al menos en nuestro país, a partir del año 2000, ha manifestado expresamente que el concebido es persona, por si hubiera alguna duda, ¿no?, de escritura o de traducción e interpretación de la norma civil. Así que, en nuestra norma civil peruana, el concebido ya es persona, por lo que concluimos, sin lugar a dudas, a que el concebido, aquel cigoto que ya fue concebido por el espermatozoide y el óvulo, ya tiene vida y es sujeto de derecho de todos aquellos que le puedan favorecer. Un ejemplo, un derecho, por ejemplo, que le favorece a un concebido es el derecho que tiene de nacer vivo, de que nadie interrumpa el proceso de evolución, el proceso de creación en el vientre de la madre, hasta poder salir de él mediante el nacimiento, mediante el parto. Esta idea, tan arraigada en nuestra sociedad y en muchos países latinoamericanos y también de otras partes del mundo, de que el ser humano comienza con la concepción, nos permite entonces crear una gama de derechos que le puedan beneficiar a ese que está concebido.
no solamente el que nazca vivo, sino también aquellos derechos expectativos que tiene respecto a su propia persona. Por ejemplo, el derecho a heredar, el derecho a suceder, casi siempre condicionado a que nazca vivo, el derecho a recibir alimentos, ¿no?, ya desde el vientre de la madre, lo que cual también ha generado una gran discusión. Algunos consideran que un niño, luego de ser parido, ¿no?, ya necesita derecho alimentario. Sin embargo, otros consideran que ese derecho alimentario ya en realidad lo debe tener desde el vientre de la madre. Y no solamente el derecho alimentario, sino también el derecho a ser reconocido, es decir, a la identidad, al tener un nombre y al tener un apellido paterno y materno que lo pueda identificar y lo pueda diferenciar de otros seres humanos, de otras personas humanas que están naciendo en aquel momento, que hayan nacido o quizá que puedan nacer en el futuro. Estos derechos de identidad, derecho alimentario, al sustento, al alimento, así como el derecho a la vida, a nacer vivo, serán parte de toda esa masa de derechos expectativos y algunos ya reales que puedan estar presentes en este niño por nacer. El concebido entonces al nacer ya no es naciturus ni neonato. Al nacer ya es una persona que no puede solamente ser sujeto de derechos, sino muchas veces, y conforme avanza en edad, ejercer ese derecho. Hay teorías que han discutido mucho acerca de esta forma de pensar, pero en el Código Civil se ha establecido que la persona humana comienza con la concepción. Un caso diferente es la persona jurídica. La persona jurídica es aquella que se funda, se organiza, se crea por la voluntad de personas naturales. Una persona jurídica se diferencia en aspectos estructurales de la persona natural. La persona jurídica en realidad es una persona que debe ser organizada, que debe tener un estatuto, que debe tener necesariamente la voluntad de otras personas naturales que la conformen. Vamos entonces, hecho esta pequeña introducción, a ver una diapositiva acerca de lo que es la persona natural. Bueno, Manuel Osorio, en su diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, manifiesta que la persona individual es todo hombre y toda mujer que tenga y sea sujeto jurídico, con capacidad para ejercer derechos y contraer y cumplir obligaciones. La persona jurídica, por otro lado, será el resultado de una ficción de la ley, capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles y de ser representada judicial y extrajudicialmente. Si nosotros vemos a la persona natural tratando de un poco alejarnos de la filosofía y de aquellas formas de pensar naturalistas, y solamente nos concentramos en ver a la persona como un ente jurídico, podemos concluir fácilmente, como Manuel Osorio, de que una persona natural no será simplemente la persona que nazca, sino aquella que sea objeto y sujeto de derecho. En principio, toda persona natural es objeto de derecho, pero ¿puede la persona natural reconocer esta situación? ¿Puede la persona natural ejercer esos derechos y realizar y vivir jurídicamente? Manuel Osorio dice que el hombre y la mujer, sujeto jurídico, será persona natural. Y dice también que debe tener capacidad de ejercer estos derechos. Es decir, no solamente tiene la capacidad de que se le reconozcan los derechos y queda ahí en algo inmutable y no se puede ejercer. No, la persona natural debe en realidad conocer esos derechos y tener la capacidad de ejercerlos, la capacidad de contratar, de vender, de comprar, de contraer matrimonio, de tener prole, de tener familia, de poder heredar, de poder suceder, ¿no? Entonces, una persona natural que ejerza estos derechos será 100% un sujeto jurídico. El único requisito que se pide es el que sea capaz, que tenga capacidad jurídica para ejercerlos. Ya más adelante vamos a ver esto de la capacidad y la incapacidad de las personas naturales. Pero si es una persona natural y es sujeto y objeto de derecho, entonces la ley le reconoce esa cualidad. Sin embargo, a diferencia de la persona natural que existe y vive y es corporalmente ubicable, la persona jurídica no lo es así. La persona jurídica para Manuel Osorio es una ficción. Y no solamente una ficción. En realidad, la persona jurídica no existe en la realidad. Nadie puede ubicarla corporalmente. Nadie puede determinar, ¿no?, la existencia física de una persona jurídica. Sin embargo, jurídicamente sí existe, porque cuenta con una acta de organización, lo que diríamos un estatuto de constitución, y esa persona jurídica puede ejercer actos jurídicos y puede ser también sujeto de derecho. La persona jurídica puede vender, puede comprar, puede contratarle a usted y a mí en un trabajo, puede también despedirnos,
podemos endeudarnos con la persona jurídica o ella se puede endeudar con nosotros. La persona jurídica en realidad es un conjunto de personas naturales y una de ellas tendrá que ejercer su representación. Como dice en la última parte, ¿no?, de la diapositiva, dice allí, es capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles, y aquí viene lo que quería yo resaltar, y de ser representada judicial y extrajudicialmente. Esta representación de la persona jurídica recae indiscutiblemente e inevitablemente en una persona natural. Una persona natural que siendo, por ejemplo, el gerente, el presidente del directorio, o siendo el presidente de la asociación, el director del comité o el director de la fundación, tendrá que asumir las obligaciones, si bien no con su patrimonio, pero sí en sus patrimonios de la persona jurídica, las obligaciones a las cuales se haya comprometido. Por eso, el ser representante legal de una persona jurídica tiene responsabilidad civil y también tiene responsabilidad penal. Una persona jurídica nunca podrá delinquir. Las que delinquen son las personas naturales que organizadas en una persona jurídica estafan, mienten, engañan, incumplen sus obligaciones. Una persona jurídica, desde este punto de vista, no podrá existir sin la preexistencia de las personas naturales. Es posible que una persona jurídica esté formado por otras personas jurídicas, es decir, una asociación esté formada por varias asociaciones. Pero si revisamos el génesis de esa organización, encontraremos que la base final de esas asociaciones, o sea, de esas personas jurídicas, serán personas naturales. Obviamente, estamos de acuerdo con Osorio en que la persona jurídica es en realidad una ficción. Vamos entonces a continuar con la siguiente diapositiva. Existencia legal y natural de la persona. Vamos a leer juntos. Dice, en realidad comienza con el nacimiento. Desde entonces se inicia la personalidad civil del ser humano y se extingue con la muerte. El derecho de la personalidad es el conjunto de reglas e instituciones que se aplican a la persona considerada en sí misma, en su individuación y en su poder de acción. Hay algunos orígenes sobre la personalidad. La teoría de la concepción, por ejemplo, dice que la personalidad principia desde que está concebido el ser. Tenemos también la teoría del nacimiento, que dice lo siguiente: se funda en que durante la concepción el feto no tiene vida independiente de la madre y en que el reconocimiento de su personalidad tropezaría con el inconveniente práctico de la imposibilidad de determinar el momento de la concepción. Y finalmente tenemos la teoría de la viabilidad, que exige que para el reconocimiento de la persona no solo basta el hecho de nacer esta viva, sino además que debe nacer con la aptitud para seguir viviendo fuera del claustro materno. Esto se llama viabilidad o vitae habilis. Esto lo comenta Castanta Beñas, ¿no?, en su libro acerca del derecho de familia. Bien, vamos a explicar estas tres teorías. En principio, estas tres teorías han estado debatiendo durante muchos años, especialmente entre los 50, 60 y 70. La pasión que rodea a estas tres teorías es abundante, porque en realidad el reconocer la vida en la concepción o solamente en el nacimiento o solamente después de que se crea y se asegure la viabilidad de su salud y del ejercicio de su capacidad, trae pues consecuencias tremendas para la vida en sociedad. El tema del aborto, por ejemplo, alcanza su mayor punto de discusión y álgido a la vez cuando se toma el tema de la concepción. Puesto que si la persona humana comienza con la concepción, entonces truncar el desarrollo natural del feto sería pues un atentado contra la persona. Aunque en nuestra sociedad le llamamos a eso aborto, en realidad hay muchas posiciones y muchas doctrinas que tratan de sustentar que no sería pues aborto, que tendría que llamársele por su nombre, que en este caso tendría que ser homicidio. Matar a una persona, ¿no?, significaría cometer asesinato, cometer homicidio. Por eso la teoría de la concepción fue bastante duramente atacado, especialmente por aquellos movimientos de extremo feminismo o aquellos movimientos que defienden al aborto. Fue atacado y seguirá haciéndolo, como lo es en realidad en la práctica. Esta teoría de la concepción es la que prima en el Código Civil y en el ordenamiento jurídico peruano. La teoría de que con la concepción comienza la persona humana, la persona natural, aunque no haya nacido.
Contra esta teoría existen otras dos que paralelamente, ¿no?, son materia siempre de discusión en la doctrina. Es la segunda, la que acabamos de leer hace unos segundos, es la que trata la teoría del nacimiento, donde dice que solamente una persona natural se considerará tal cuando ya nazca, es decir, cuando salga del vientre materno. Cuando deje, ¿no?, cumpla los 9 meses, o en todo caso salga del vientre materno, porque a veces per 7 mesinos, o a los 8 meses, a veces el alumbramiento se adelanta por razones fisiológicas y naturales. En este caso, por ejemplo, la persona humana surge con el nacimiento, no con la concepción. La crítica que hace esta teoría a la de la concepción es de que en qué momento se puede saber cuándo un ser está concebido, ¿no? Bueno, hoy en día con la tecnología, con el avance de la ciencia, en realidad ya la ciencia puede demostrar el momento al menos en que el espermatozoide ingresa al óvulo femenino. Eso puede ya apreciarse científicamente. Diríamos que en ese momento se produce la concepción. La teoría del nacimiento, ¿no?, establece que aún determinar eso es imposible, porque el hecho de que el espermatozoide ingresa al óvulo sería ya la concepción. Entonces viene el debate médico, científico, y nosotros los abogados y los juristas están pues atentos a esa discusión. Hemos estado atentos y seguimos atentos a esa clase de debate y de discusión. Pero ha primado para la mayoría y la determinación del inicio de la persona, la concepción. Sin embargo, para que sea sujeto de derecho, de ciertos derechos, prima la teoría del nacimiento. Por ejemplo, cuando el Código Civil establece, ¿no?, de que un concebido es sujeto de derecho en cuanto a todo lo que le favorezca, y luego dice que otros derechos está supeditado a que nazca vivo, ¿no? Entonces ahí vemos, ¿no?, aunque en pequeño grado, pero vemos allí que el Código ha recogido también parte de la teoría del nacimiento. Contra estas dos teorías encontramos la tercera, la teoría de la viabilidad, que vamos a leer la diapositiva otra vez. Exige que el reconocimiento de la persona no tiene el hecho de haber nacido, sino que tenga la actitud para seguir viviendo fuera del claustro materno. Puede ocurrir que nazca un niño, ciertamente, pero que su vida no sea viable, por así decirlo. ¿Qué significa esto? Hay enfermedades que atacan al niño cuando éste ha nacido vivo o que ya salió con ella del vientre materno. Hay ciertas también deformaciones, ¿no? A veces o falta de desarrollo. A veces los pulmones crecen en una capa torácica que no le correspondería, ¿no? A veces se desarrolla por lo pequeño del bebé, a veces se desarrolla esto en la etapa abdominal, no hay desarrollo suficiente de algunos órganos, entonces el niño nace y finalmente muere, ¿no? Entonces, esta teoría dice que la persona debe considerarse persona y sujeto de derecho, en tanto, si bien es cierto, sea concebido, si bien es cierto, nazca del vientre materno, pero que nazca con una viabilidad. Si ese niño nace para morir a las 2 horas o las 3 horas, no podríamos estar hablando de sujeto de derecho, porque el derecho a la vida ya lo tuvo, ¿verdad? Porque tenía el derecho de nacer vivo, pues nació vivo. Pero si fallece en el devenir, entonces no será sujeto de derecho por el poco tiempo que está en medio de nosotros. La viabilidad, entonces, es un tema también bastante documentado y bastante llevado al tapete de la discusión. El Código Civil establece, ¿no?, respecto a esta teoría, la recibe también en parte cuando habla acerca de la capacidad, de la incapacidad, ¿no?, del nasciturus, que ha nacido vivo. Vamos entonces ahora, dicho esto, a ver la siguiente diapositiva. Hay una teoría ecléctica que trata de conjugar las 3 teorías anteriores. Y esta teoría definitivamente pues va a decir lo siguiente. Tiene que ser concebido, tiene que nacer y tiene que nacer viable, ¿no? Entonces tratará en esta teoría que todas las normas jurídicas, ¿no?, consideren estas 3 características. Como ya dijimos, en realidad en el Código Civil estas 3 teorías están presentes en gran medida o con un pequeño aporte formando parte de las normas que establecen el Código Civil. Vamos a ver ahora cuáles son los atributos de la personalidad. Vamos entonces a leer la diapositiva. Son 3 los atributos de la personalidad. Leemos primero, el nombre. Es un elemento que sirve para diferenciar o distinguir a una persona dentro de la familia o de la sociedad. En el Código Civil el nombre está establecido no solamente por un nombre como era en la antigüedad, ¿no?
Las antiguas personas, las antiguas civilizaciones ponían el nombre basados pues en en armonía con diferentes costumbres. Algunos ponían el nombre de sus antepasados, algunos ponían el nombre de algún hecho importante o de alguna circunstancia con la cual el niño nació. Algunos ponían el nombre no a esa edad, sino, no cuando nacían, sino posteriormente, ¿no? Cuando había un hecho que marcara la vida de este muchacho, de esta muchacha, de este niño, de este niño. Pero al final, todo lo que se buscaba era dar una identidad. Y no solamente una identidad de persona, sino también una identidad genealógica, es decir, de sus antepasados, ¿no? Por ejemplo, bíblicamente, hablando del judío-cristianismo, se menciona, por ejemplo, ¿no? Isaac, hijo de Isaí, Isaí, hijo de, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? O sea, se mencionaba siempre a los antepasados. De esta manera, se creaba el vínculo de genealogía y se creaba una verdadera identidad de aquellos que eran descendientes de un origen común. Sin embargo, ya en otras culturas podemos encontrar que los nombres se colocaban en base a un hecho fortuito, a un hecho evidente, ¿no? Por ejemplo, si el día o el año en que ese niño nació hubo una gran tormenta, le ponían por nombre tormenta, ¿no? Le ponían por nombre huracán, ¿no? Entonces, algún hecho especial que marcaba el nacimiento del niño era materia para ponerle un nombre. Obviamente, en la cultura occidental siempre ha primado, ¿no?, los formalismos y también el convencionalismo y la aceptación de algunos nombres con los apellidos. Es decir, cada nombre va acompañado de un adjetivo que lo diferencia, que en esto es el apellido. Ya desde la época de Castilla y de las primeras culturas occidentales se acostumbraba a poner los apellidos. A veces se le ponía con un agregado, ¿no? Por ejemplo, José María de Palomino, ¿no? No es que se ha casado con alguien palomino, José María era un hombre, ¿no? Pero de Palomino en el sentido de que ese era su apellido, ¿no? Que venía, ¿no?, de la familia Palomino. Hoy en día, ya desde los años 50, ¿no?, el Perú ha dejado estas formas y obviamente conforme se ha ido modernizando, hemos estado aceptando, y el Código Civil del año 84 lo ha establecido, el del 36 también ya decía algo al respecto, que el nombre está compuesto por el nombre y los apellidos. Cuando hablamos de nombre, entonces, en nuestro Código Civil, estamos hablando del nombre en sí y los apellidos completos. Por ejemplo, el mío, mi nombre es Willy Arturo, y mis apellidos son Palomino Castro. Yo no soy Willy Palomino, ¿no?, ni tampoco soy Arturo Castro. Mi nombre es Willy Arturo Palomino Castro. Y así está consignado en mis hojas de identificación y en toda la documentación con la cual yo he desarrollado mi vida. Eso es importante porque el nombre en realidad ya se va colocando desde un documento, desde un certificado de haber nacido vivo que le entrega a usted toda entidad pública de salud o privada. Es un documento donde usted ya coloca el nombre. No es todavía oficial ese nombre, es un documento, ¿no?, donde usted coloca temporalmente el nombre hasta que lo vaya y lo registre, antiguamente en los registros civiles del municipio donde nacían, y hoy en día en la RENIEC, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, que es el registro que mantiene la identidad de todos los ciudadanos que nacen en nuestro país, desde su nacimiento hasta cambiar su estado civil hasta su muerte. Vamos a hablar ya de eso un poquito más adelante. Es importante entender entonces que para nuestra ley el nombre es el nombre más los apellidos, ¿no? Eso es interesante porque podemos mencionar el tema y puede ocurrir también que podamos tener homónimos, ¿no? Por eso el registro de RENIEC. A través de RENIEC nosotros podemos determinar la homonimia que puede ocurrir y esto es importante para la identidad y también para ciertos problemas penales. Puede ocurrir que un día esté en el aeropuerto y lo detengan a usted porque ven su nombre, cuando el nombre igual a usted y en forma idéntica lo tiene pues un gran delincuente, ¿no? Lo tiene un narcotraficante, por ejemplo, lo detienen a usted pensando que el narcotraficante es usted. Por eso es importante tener los datos registrados adecuadamente en RENIEC y saber si tenemos o no homónimos. El nombre entonces responde también al cumplimiento de un derecho humano, ¿no?, de un derecho de primer orden, que es el derecho a la identidad. El ser humano tiene derecho a la identidad. Por eso es importante, ¿no?, que todo padre que tenga hijo y prole reconozca a ese hijo y le consigne su apellido paterno, que marcará parte de la identidad. Si esta persona no quiere hacerlo, la ley ahora, porque antes también
hubo mucha variación al respecto, ahora sí permite, ¿no?, colocarle el nombre según diga la madre, ¿no? Si alguno de ustedes, por ejemplo, ¿no?, o una persona, no ustedes, una persona, no quiere reconocer a un hijo y no quiere darle su apellido, la madre al momento de declarar el niño, su nombre, puede mencionar el apellido del padre, ¿no? Pero eso no crea parentesco, simplemente es para darle una identidad al niño. Si usted, por ejemplo, no está de acuerdo que lleve su apellido, la ley le permite, ¿no?, impugnar la paternidad y en todo caso, quizá no la paternidad porque usted no lo ha reconocido todavía, pero sí puede impugnar el nombre que le han colocado, ¿no?, solicitando que el juez ordene a la madre que coloque el apellido de que realmente pues ella dice que es su padre y que obviamente inmediatamente ella siga el juicio de filiación. Así que el nombre está protegido por nuestras leyes y por mucha normatividad civil y también penal respecto a la usurpación del nombre, ¿no? Nadie puede usurpar mi nombre, nadie puede usurpar mi identidad, eso es delito y está perseguido penalmente por las leyes peruanas y por las muchas leyes que hay en los diferentes países del mundo. Bien, luego del nombre, otro atributo de la personalidad es, vamos a leer, el estado civil. Vamos a leer juntos. Allí dice, el estado civil es la calidad de una persona en orden a sus relaciones de familia en cuanto le otorga o impone determinado derecho y obligación civil. El estado civil. Sí, ciertamente el estado civil es muy importante. También forma parte de nuestra vida en sociedad y de nuestra personalidad. Decíamos en la unidad 1, cuando tratábamos acerca de estos temas, que el ser humano por naturaleza es gregario y va a buscar siempre, ¿no?, establecer un hogar, compartir su vida con una pareja, ¿no?, o en todo caso tener vínculos familiares y vínculos parentales. El estado civil marca el inicio de una etapa en el desarrollo de la persona, que es la etapa de hacer familia. La familia, ¿no?, se conforma a través del matrimonio, aunque el Código Civil ha reconocido también la existencia de la convivencia. Sea matrimonio o sea convivencia, se generan derechos similares que tienen que ser atendidos y que tienen que ser cumplidos. Estos derechos van desde aquellos tan sencillos hasta algunos ya un poquito complejos. Entre los derechos más sencillos, por ejemplo, tenemos el de la vida en común. La vida en común que debe establecer un esposo con su esposa, o un conviviente con una conviviente, siempre que ellos no tengan impedimentos matrimoniales. Ciertamente entonces, al unirse ellos en matrimonio, van a generar estas obligaciones sencillas, pero a su vez van a generar obligaciones más complejas, como por ejemplo la sociedad de gananciales, es decir, que todo lo que ellos adquieran les pertenezca a los dos. En un supuesto de que se divorcien o se separen o haya una nulidad de ese vínculo matrimonial, entonces los bienes tendrán que ser divididos en principio a la mitad. A menos que ellos hayan decidido por una separación de patrimonio al momento de casarse o inmediatamente posterior a él. Entonces, el estado civil es necesario para entender, ¿no?, el cumplimiento y las acreencias de esas obligaciones sencillas y complejas. También es importante para poder deslindar responsabilidades con respecto a afiliaciones, ¿no?, con respecto a sucesiones, con respecto a herencias, con respecto a un sinnúmero de derechos y obligaciones que forman parte, ¿no?, de la vida en matrimonio, de la vida en convivencia, de la vida conyugal. El estado civil también marcará, ¿no?, el fin de estas obligaciones. Si yo me divorcio, por ejemplo, si primero me caso con una mujer, es mi esposa, cuando me divorcie, ¿no?, o cuando enviude, esos derechos y obligaciones de los cuales les estuve hablando simplemente caducarán, simplemente terminarán. El elemento entonces importante en el tema del estado civil es de que a través del estado civil nosotros generamos obligaciones, generamos derechos, ¿no?, que tenemos que cumplir y en los cuales estamos obligados de reivindicar. Hay una atribución más, vamos a ver la diapositiva que sigue, hay una atribución más que sería la tercera. Es el derecho de la personalidad en clasificación. Vamos a ver esto. Tenemos entonces que la persona humana como tal tiene derechos y obligaciones y tiene ciertas atribuciones. Una de ellas pues es la capacidad. La capacidad de la persona tiene que ser entendida a través de la realidad que ella tiene de poder creer y crear, ¿no?, este derecho. La capacidad de la persona es la posibilidad que ella tiene de discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo que hace daño y no le hace daño. A veces esta capacidad se ve resquebrajada o se ve interrumpida por algunos trastornos de la personalidad.
En la pantalla estamos viendo algunos trastornos de la personalidad más comunes. Tenemos, por ejemplo, en el grupo A, aquellos trastornos de la personalidad raros y excéntricos, ¿no? Tenemos ahí la paranoide, la esquizoide y el esquizotípico. Bueno, la paranoide es aquella persona, ¿no?, que sufre delirios de persecución. Es aquella persona que piensa que la gente está permanentemente conspirando, la gente está permanentemente viendo su vida y no vive en paz. En realidad, aunque es un trastorno en la personalidad, para ver si esto afecta su capacidad de discernimiento, tendría que pasar por todo un proceso, ¿no?, donde tendrían que estar atrás psicólogos y psiquiatras. Pero si se comprueba que este grupo, ¿no?, de trastorno excéntrico, sea paranoide, esquizoide, esquizotípico, afecta su discernimiento, entonces los parientes, los familiares podrán iniciar un proceso de interdicción para que esta persona, ¿no?, que de repente tiene bienes, de repente tiene propiedades, tiene mucho dinero, tiene un gran patrimonio, no descuide, ¿no?, la intangibilidad de ellos por su enfermedad. Entonces un juez nombrará a alguien que lo pueda administrar esos bienes. Tenemos también en el grupo B aquellos que son trastornos dramáticos, emotivos o inestables. Vemos el tema antisocial, límite, histriónico y narcisista. Estas personas, ¿no?, atacados por estos trastornos de la personalidad, tienen, por ejemplo, ¿no?, son enfurecidos, son neuróticos, son personas fácilmente irritables y violentos. Son personas que también actúan, ¿no? Ese es el histrionismo, actuar. Tienen una simple pena y se ponen a llorar, se ponen al piso, a pedir ayuda, cuando no amerita nada, ¿no? Son personas que aparentemente están pues llevados sin voluntad a tomar ciertas actitudes y ciertas conductas ante los problemas naturales y normales de la vida y no pueden salir al frente. Entonces, estas personas necesitan ayuda. Y si estas actitudes histriónicas o narcisistas o antisociales o de límite son muy arriesgados, ¿no?, son muy impertinentes, imprudentes, puede trastornar o afectar su discernimiento o el buen juicio en la administración de sus bienes, también se podrá, ¿no?, se le podrá quitar a ellos ese derecho, ¿no?, de ejecutar, de ser sujetos de hecho, de acción, y solamente pues encargárselo esa responsabilidad a una persona que sea ecuánime y que pueda cuidar sus bienes para no perjudicar. Como ves, estos temas son para proteger a la persona. No se trata de que va a venir uno a adueñarse de sus cosas, ¿no? Esta persona con trastornos de personalidad va a tener sus problemas, entonces tenemos que encargarle a alguien que vea sus cosas para que no los pierda. Tenemos finalmente el grupo C y otros. Allí vemos los ansiosos y temerosos. Son aquellos que tienen todo lo que hemos dicho, pero por evitación, por dependencia o porque son obsesivos compulsivos. Tenemos también el pasivo agresivo y los no especificados. Todo esto que estamos viendo son trastornos de la personalidad que en definitiva tenemos que probar que está afectando el discernimiento de la persona humana. Si está afectando el discernimiento de la persona, entonces tenemos inmediatamente que hacer algo al respecto. El Estado permite que el Consejo de Familia o los parientes, ¿no?, de primer grado, de consanguinidad, y el cónyuge, en caso lo tuviera, puedan pedirle a un juez el poder, ¿no?, intervenir a través de administración, tutela, curatela, ¿no?, para poder proteger el patrimonio y los bienes que esta persona pueda tener y que por su quiebre de personalidad no tenga la capacidad de administrarlo. Bueno, tenemos entonces algunas clasificaciones del estado civil. Tenemos ahí, por ejemplo, ¿no?, hablábamos del estado civil de la persona. Vamos a comentar un poco acerca de esto. Bueno, tenemos entonces el nombre, el estado civil y la capacidad como los tres atributos de la personalidad. Cuando hablamos del estado civil, tenemos que comentar una que otra cosa que es bueno para nuestro conocimiento. En primer lugar, el estado civil de una persona tiene varios aspectos, tiene varios rostros. Uno es relacionado con su nacionalidad. De allí se dividen en nacionales y extranjeros, como podemos ver en la diapositiva. Otro es en relación con la familia. Podemos tener aquellos que son solteros o casados, convivientes o, como se llama ahora, de hecho, viudo o divorciado. Ciertamente, como anécdota, les contaré que hace un tiempo atrás pude tramitar un divorcio, ¿no?, de una pareja de esposos, pues que hace muchos años ya no viven juntos y cada uno ha hecho vida por su lado, ¿no? O sea, tienen nuevos compromisos.
Bueno, para que ellos estén nuevamente en lo legal y en lo moral, ¿no? Para ellos, decidieron ya divorciarse para pues contraer matrimonio con sus nuevos compromisos. Cuando vino la esposa y ya le dimos la sentencia de divorcio e hicimos el cambio, ¿no? En la RENIEC, de su estado civil de casada, pusimos allí divorciada, ¿no? Entonces ella se admiró y dijo, pero doctor, yo no quiero aparecer como divorciada, yo quiero aparecer como soltera, porque parece que ella no había dicho todo a su nuevo compromiso, ¿no? Y yo le dijo que eso no es posible. No, doctor, a mí me ha dicho que sí. Yo le dije que se tome la molestia de ir a RENIEC. Cuando ella se fue a RENIEC, volvió a pedirnos disculpas, ¿no? Diciendo que efectivamente, ¿no? La RENIEC no acepta que un casado luego aparezca como soltero, ¿no? Menos una casada. Una casada como soltera, no. La casada que se divorcia aparecerá como divorciada. Así que, en ese aspecto, el registro nacional de identificación de Estado Civil es bien estricto. Sépalo usted y comente también a sus futuros clientes para que no pensemos por allí que podemos jugar con el Estado Civil a nuestra voluntad y como nosotros quisiéramos. No es así. Dura es la ley, pero es la ley, decían los romanos. Bueno, y finalmente tenemos la capacidad que establece el grado de aptitud para ejercitar derechos y contraer obligaciones. Ya lo vimos, ¿no? En la anterior. Pero algo más podemos comentar. Lo que les muestro a usted, espero que pueda ver, ¿no? Es una estadística de España. Allí podemos ver la cantidad en porcentaje de solteros, casados, viudos, separados y divorciados. En realidad, entonces, en nuestro país, como en España, los grados de divorciados están aumentando, ¿no? Separados y divorciados, como ustedes ven, en azul tiene mayor porcentaje. En contrario a las viudos, ¿no? Parece que son pocas las personas que esperan que el cónyuge muere, prefieren divorciarse mucho antes. Pero es interesante ver, ¿no? El gran margen de casados y de solteros que existen en España. No tenemos estadística del Perú, ¿no? Pero basta esta característica para mostrar cómo, al menos en España, que es un país latino todavía, ¿no? Aumenta y se cree liberal en sus costumbres. El tema de los solteros es bastante y el tema de los casados también. ¿Qué opina esto? ¿Qué opinión podemos sacar de esto? ¿Qué conclusión? La conclusión de que, a pesar de todo, la persona humana sigue creyendo en el matrimonio y que sigue creyendo en que la unión de dos personas, porque hay bastantes convivientes, según ustedes pueden ver, ¿no? Las personas pueden hacer vida en común y encontrar un signo de felicidad. En nuestro país, el matrimonio es el estado ideal, ¿no? De una pareja. Reconocemos la convivencia, pero como un estado de hecho, no de derecho. Y ahora, últimamente, se ha flexibilizado la legislación respecto al matrimonio. Hemos pasado del matrimonio institucional hasta considerarlo uno ya de naturaleza contractual y hasta naturaleza administrativa. ¿No es cierto acaso que hoy los notarios pueden divorciar? Si los notarios pueden divorciar, estamos reduciendo el valor del matrimonio a un mero contrato. ¿No es cierto también que los municipios ya pueden divorciar? Pues ciertamente es así. Entonces estamos reduciendo el matrimonio a un mero acto administrativo. Bueno, si usted cree en el matrimonio, considérelo siempre como un estado ideal y como una institución. Eso lo va a hacer a usted feliz para siempre. Gracias por acompañarme en este tema. El ser humano lo es tal desde el momento de la concepción. El Código Civil establece que el concebido ya tiene y es sujeto de derecho en todos aquellos derechos que le favorecen. Y las normas jurídicas que rigen a los niños y adolescentes, al menos en nuestro país, a partir del año 2000, ha manifestado expresamente que el concebido es persona, por si hubiera alguna duda, ¿no? De escritura o de traducción e interpretación de la norma civil. Así que, en nuestra norma civil peruana, el concebido ya es persona, por lo que concluimos, sin lugar a dudas, a que el concebido, aquel cigoto que ya fue concebido por el espermatozoide y el óvulo, ya tiene vida y es sujeto de derecho de todos aquellos que le puedan favorecer. Un ejemplo, un derecho, por ejemplo, que le favorece a un concebido es el derecho que tiene de nacer vivo, de que nadie interrumpa el proceso de evolución, el proceso de creación en el vientre de la madre hasta poder salir de él mediante el nacimiento, mediante el parto. Esta idea, tan arraigada en nuestra sociedad y en muchos países latinoamericanos y también de otras partes del mundo, de que el ser humano comienza con la concepción, nos permite entonces crear una gama de derechos que le puedan beneficiar a ese que está concebido. No solamente el que nazca vivo, sino también aquellos derechos expectativos que tiene respecto a su propia persona. Por ejemplo, el derecho a heredar, el derecho a suceder, casi siempre condicionado a que nazca vivo,
el derecho a recibir alimentos, ¿no? Ya desde el vientre de la madre, lo que cual también ha generado una gran discusión. Algunos consideran que un niño, luego de ser parido, ¿no? Ya necesita derecho alimentario. Sin embargo, otros consideran que ese derecho alimentario ya en realidad lo debe tener desde el vientre de la madre. Y no solamente el derecho alimentario, sino también el derecho a ser reconocido, es decir, a la identidad, al tener un nombre y al tener un apellido paterno y materno que lo pueda identificar y lo pueda diferenciar de otros seres humanos, de otras personas humanas que están naciendo en aquel momento, que hayan nacido o quizá que puedan nacer en el futuro. Estos derechos de identidad, derecho alimentario, al sustento, al alimento, así como el derecho a la vida, a nacer vivo, serán parte de toda esa masa de derechos expectativos y algunos ya reales que puedan estar presentes en este niño por nacer. El concebido entonces al nacer. Bien, dicho esto, vamos a empezar entonces con la unidad, con el tema número 1. Se llama persona a todo ser capaz de derechos y obligaciones, persona individual o persona jurídica. Tradicionalmente las personas se han clasificado en individuales y jurídicas. Las individuales han sido llamadas físicas o naturales. Es todo ser de la especie humana, es decir, todo ser nacido de una mujer. Vamos a explicar un poco acerca de este primer tema tocado por la diapositiva. Como recordarás, en la unidad número 1 hemos podido hablar acerca de la persona natural. Hemos podido hablar de esa capacidad gregaria que tenemos como seres humanos de poder vivir en sociedad, de poder crear obligaciones, crear a través de actos jurídicos y contratos vínculos que puedan unir a las personas. Sin embargo, todo esto no existiera si primero no hablamos de la persona. La persona entendida en principio como persona natural, es decir, como ser humano, como ser vivo, como humanidad. Nuestros orígenes sean de una forma, pensar de una forma creacionista o de una forma evolucionista o del simple... Bienvenidos sean todos ustedes al inicio de esta unidad 2 del curso de Derecho Civil. En la unidad 1 hemos estudiado nociones generales y principales conceptos acerca del derecho civil. También hemos pedido estudiar los objetos que tiene el derecho civil de estudio y de investigación. En esta unidad vamos a desarrollar los dos grandes objetos de estudio del derecho civil. Uno de ellos es la persona. La persona dividida en persona natural y en persona jurídica. En esta unidad vamos a desarrollar esos temas profundamente y vamos a ver sus principales características y naturaleza. Quiero aprovechar la oportunidad de agradecer a todos los tutores y a todo el personal técnico que hace posible que podamos llegar a través de este sistema virtual de enseñanza hasta tu hogar, hasta tu trabajo, hasta el lugar donde te encuentras para poder mutuamente compartir experiencias y aprender más acerca de esta profesión que es el derecho, para que te conviertas en un futuro y excelente abogado. Azar, como les decía en la unidad anterior, no interesa para los temas del derecho. En realidad, cuando hablamos de la persona natural y de sus orígenes, vamos a encontrar en las normas que tenemos actualmente en el Código Civil una serie de filosofías que tratan de explicar su origen, porque de esa forma vamos a poder darle el lugar que le corresponde en las normas y las leyes actuales. Mucho se ha hablado acerca de las filosofías que van a primar acerca de la persona natural. Tenemos aquellas que van desde las filosofías naturalistas hasta aquellas que van por las filosofías de naturaleza judeo-cristiana, heredados de ese pensamiento, y también aquellas que hablan que somos puramente víctimas del azar. Sin embargo, en todas ellas hay la confluencia final de que la persona humana será el fin supremo de toda sociedad y de todo Estado, y que en realidad las normas y las leyes han sido creadas en principio para proteger a la persona natural. La persona natural es, en todo caso, hija producto, ¿no?, del nacimiento y de la concepción. Explicábamos en la unidad anterior de que mucho se ha debatido acerca de en qué momento la persona natural es persona humana, persona natural. La filosofía que prima en el Código Civil peruano y que prima en muchos códigos latinoamericanos es reconocer que el